Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a mi canal. Vamos a seguir hablando de tips para mejorar como programador. En el capítulo anterior vimos que un tip era meterse en hacer un proyecto grande como un proceso de aprendizaje, ¿no? Ir aprendiendo un montón de cosas que no tenemos ni la menor idea de cómo hacer y poder ir completando un proyecto muy grande. Vayamos a terminarlo o no al final, no importa. Hoy vamos a ver otro tip bastante distinto al que vimos, porque el tema es el siguiente. Ese tip que yo les di generalmente sirve para gente que tiene alguna experiencia en desarrollo o por lo menos tiene unas buenas bases. Hoy vamos a hablar de algo que sirve tanto para la gente que recién empieza como para gente con bastante experiencia en el mundo de sistemas, ¿no? Porque el tema es así. La palabra clave hoy es algoritmos. Entender algoritmia es algo muy importante y aunque parezca estúpido que lo esté diciendo, pues parece bastante bobo, ¿no? Que diga algo así. Pero miren, para los que nunca programaron o recién empezaron, yo esto ya lo hablé en otro video, y el problema es que empiezan preguntando por qué lenguaje usar para aprender a programar y no te preguntan cómo empezar a aprender a programar. El problema viene. Está bien, uno no le puede echar la culpa a alguien que no conoce, porque no conoce, entonces pregunta desde donde se puede agarrar, ¿no? Como escucha lenguaje, pregunta qué lenguaje. Bien. Entonces, hay que explicarle a esa persona que tiene que aprender a programar. Hay mucha gente con mucha experiencia, y esto me pasa a mí muchas veces tomando entrevistas de trabajo, o con colegas míos que me lo comentan, que también toman entrevistas de trabajo, que te dicen, hablando con candidatos, estos candidatos te hablan de que conocen muchísimo de la sintaxis de algún lenguaje, frameworks. No, que bueno, que yo uso JavaScript, Angular, React, Redux. Empiezan a. Paréntesis, desde que empezó el mundo JavaScript hay 700 millones de frameworks distintos. No sé, todos los días hay algo nuevo. Es un mundo en el cual algún día me tengo que meter, pero me marea ya. Bien, cerrando ese tema. Conocen mil millones de frameworks distintos, no sé, lenguajes, la sintaxis del lenguaje a la perfección, pero a la hora de pedirles que armen una solución a un problema, empiezan a fallar. ¿Por qué? Porque conocen mucho de la sintaxis, pero les pedís que hagan un ordenamiento de un array y ya les empieza a costar, ya empezás a ver que la cosa no va tan rápido. Ni que hablar, si ven, hay un montón de videos y un montón de artículos escritos sobre los exámenes de programación que toman en empresas enormes como en Google, Microsoft o lo que sea, donde te hacen pensar mucho cuál es la mejor respuesta a un problema. Pues en el fondo uno es un programador y lo que debería generar son soluciones a problemas mediante código. O sea, el código, los frameworks, las librerías, los IDEs, todo eso son herramientas, pero en el fondo lo que ponemos a funcionar es nuestro cerebro para resolver problemas. Y en eso se tendría que concentrar un programador. Entonces, aprender algoritmia, saberse manejar con algoritmos, por lo menos de por sí entender la base. ¿A qué vengo con la base? A entender cómo funcionan los grafos, a entender cómo funciona un ordenamiento, a aprender cómo funciona la recursión, árboles. Ese tipo de cosas los van a ayudar a entender, y olvídense del lenguaje de programación. Yo lo que les pido acá es que se olviden del lenguaje de programación. Les van a ayudar a entender cómo funcionan las cosas, cómo se resuelven problemas, cuándo usar ese tipo de cosas, qué método usar para tal y tal otra cosa. Cuando ustedes empiezan a entender cómo se resuelven esas cosas, van a poder empezar a entender cómo se resuelven problemas mayores y de cualquier tipo. Aprender sobre algoritmos y empezar desde los algoritmos más sencillos y desde las estructuras de datos más sencillas los va a ayudar a poder pensar y mejorar su pensamiento como programadores. ¿Sí? Este es el punto. Si ustedes piensan bien como programadores, van a poder resolver en el lenguaje que sea. Después es aprenderse la sintaxis del lenguaje. Yo entiendo, no es fácil, suena fácil como le digo, pero no es fácil. Pero el trabajo más pesado que debería haber para un programador no tiene que ser la sintaxis del lenguaje, sino cómo resolver un problema. ¿Sí?
Muchas veces, y esto lo vamos a hablar en otro video seguramente, antes de ponerme a escribir código, yo soy muy de dibujar en un papel cómo quiero que se resuelvan las cosas. ¿No? Hago dibujitos, y lo que sea, ya vamos a hablar un poquito más sobre el tema. Pero poder visualizar la solución, el paso a paso que soluciona algo, antes de pensar en el código en sí mismo. El código debería ser lo que pasa después de que ya sé cómo voy a solucionar algo. Y acá es donde hacer muchos ejercicios de algoritmia, aprender cómo funcionan los algoritmos esenciales de programación, entenderlos, no simplemente saber que existen y que ya hay algo implementado en un lenguaje, sino entender cómo funcionan, es muy, pero muy importante. ¿Por qué les digo esto? Ya les dije, porque muchos programadores ahora saben mucho de lenguaje, mucho de sintaxis, pero no saben resolver problemas. Y aprender los algoritmos, aprenderse los algoritmos básicos y a partir de ahí saber cuándo usarlos, poder agarrar algoritmos más grandes donde subutilicen esos algoritmos, es muy importante y les va a dar más herramientas y los va a mejorar muchísimo como programadores. Y siempre hay algo nuevo para ver en ese sentido, por más que hayan estado 20 años, siempre hay una cuestión de algoritmia que aprender, y al hacer muchos ejercicios de estos, al entender muy bien ya cómo funciona eso, ya se les va a abrir mucho la cabeza como programadores, y a la hora de resolver un problema va a ser mucho más sencillo pensar como ellos. Abro otro paréntesis final, hay una lista de videos en este canal donde estamos viendo algoritmos de ordenamiento, tanto desde lo teórico como desde lo práctico. Si después lo programo en Python, vamos a ver si hacemos en otros lenguajes, pero está también la explicación teórica de cómo funciona. Y vamos a hacer todos los ordenamientos, vamos a meternos con árboles, con grafos, con lo que ustedes quieran. Pero la idea es entender cómo, por qué y para qué. Si entienden eso, van a avanzar muchísimo, pero muchísimo como programadores. Sin más, los dejo. Si les gustó el video, pulgarcito. Suscríbanse, que hay muchísimo material para programadores, para QA, para automation. Hay de todo. Todos los comentarios, todas las experiencias que hayan tenido ustedes sobre este tema, en los comentarios. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos la próxima y hasta luego.